Shalom. En esta oportunidad, con la ayuda del Altísimo, trataremos un tema que tiene que ver con la celebración de pactos por iniciativa del hombre y cuya contraparte es el Creador mismo. Hoy en día se escucha en muchos púlpitos a los líderes animando a los fieles a realizar pactos que por lo general, por no decir que en todos los casos, involucran dinero que en últimas es utilizado y usufructuado por quienes propagan este tipo de iniciativas. ¿Qué dicen los escritos sagrados sobre los pactos? Revisemos este tema. Existe una muy buena cantidad de menciones a los pactos que hizo el Eterno con personas o con el pueblo de Israel por su propia iniciativa. También podemos ver pactos que hicieron personas entre sí. Pero de ninguna forma observamos pactos que el hombre, por su propia iniciativa, haya realizado con el Todopoderoso. Cuando el Eterno, bendito sea, se comprometió en hacer pactos con el hombre, lo hizo a sabiendas de que éste no sería capaz de cumplir con su parte. Por ejemplo, Abraham fue dormido cuando el Eterno hizo pacto con él. Recordemos que en medio de los animales que Abraham partió, pasó una antorcha, una luz, pero Abraham no pasó por en medio de los animales. El pacto en Sinaí mostró la total incapacidad de cumplir por parte de Israel lo que el Eterno dictaminó. El pecado del becerro de oro así lo revela. Pero en ninguna forma vemos pactos realizados del hombre con el Creador, entre otras cosas porque resulta que tal cosa es ni más ni menos un atrevimiento. Esto es un atrevimiento y un soberano irrespeto con el Eterno. Los pactos que se les celebraban en los tiempos antiguos tenían una característica, y es que se mataba a varios animales y se dividían en dos partes, formando así un pequeño camino. Quienes hacían el pacto caminaban, cada uno desde un extremo hasta encontrarse en la mitad del camino, y se hacía por parte de los dos la solemne declaración de que quien violara el pacto debía sufrir la misma suerte de los animales que estaban al lado y lado, esto es, la muerte. Aquí es donde entendemos por qué nuestro padre Abraham fue dormido y entre los animales pasó una antorcha, lo que nos enseña que el Eterno mismo se encargaría de cumplir ese pacto, ya que Abraham no lo podía hacer. Con base en lo anterior, podemos entender que el hombre no puede poner condiciones al Eterno y por ello no puede celebrar un pacto con él. De donde podemos comprender que el show, porque eso es lo que es ni más ni menos, que se elabora para motivar a la gente a hacer pactos con Dios, es una farsa que debería ser descubierta. La prosperidad no se logra con ataduras de esclavitud financiera donde se invita a sembrar. La verdadera prosperidad llega por causa de la obediencia fiel al Eterno, puesto que de Él es todo lo que existe, y es Él, y no nosotros, quien decide otorgar bendición material al ser humano. Es mejor refrenar nuestra boca en lugar de abrirla en forma apresurada para establecer votos, pactos o compromisos con el Santo, que incluso pueden traer ruina a nuestra vida. Más bien, te animo a escudriñar las Escrituras para llegar al mejor entendimiento de lo que es la voluntad del Eterno. Y para esto, te sugiero que te busques un maestro que te enseñe sin ningún interés diferente de ver tu crecimiento espiritual para darle la gloria al único que lo merece, el Rey de Reyes, el Eterno, bendito sea su gran nombre. Espero que haya sido muy bendecido. Nuestro correo para dudas e inquietudes sobre el tema hgarciao@hotmail.com. Shalom.